Gracias por el silencio. Vamos a arrancar. Bien. Hola, ¿cómo estás? Les damos la bienvenida a todas las personas aquí presentes. Agradecemos muy especialmente el acompañamiento de quienes contribuyeron con sus interesantes artículos a Habitar la Ciudad, que es el libro que presentamos hoy. Más lento es un desafío para mí, pero voy a intentarlo. Más cerca del micrófono puedo. Bien, bueno, veo que hay muchísimos autores y autoras, autoris que están aquí presentes y les agradecemos muchísimo porque sin ustedes este libro no hubiese podido ser posible. También les queremos agradecer a quienes nos prestaron su tiempo para comentar el libro hoy, que son el doctor Gallardo, Genoveva Ferrero, que también nos apoya en todos los proyectos que llevamos a cabo desde el observatorio, y le agradecemos por eso, Celeste Fernández de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y Daniela Camozzi de No Tan Distintes, una ONG con la que también colaboramos en otras ocasiones. También le queremos agradecer a Diana Macía, nuestra directora y autora de uno de los artículos, que siempre nos alienta generosamente, Alejandra García, la editorial Jusbaires, por permitirnos nutrir año a año la colección de género, y por supuesto a todas las compañeras del observatorio que de distintas maneras contribuyeron a que llegáramos a este momento, la presentación. Bueno, en lo personal también le quiero reconocer muy especialmente a mis compañeras compiladoras, Celeste Moretti y Tamara Finzi, con las que fue un placer compilar, escribir y editar Habitar la Ciudad. Bien, la idea de este libro surge de las propias investigaciones que hacemos en el Observatorio de Género y de las solicitudes de dictámenes que recibimos en el observatorio, que muchas veces tienen que ver, por parte de los juzgados, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con distintos aspectos o distintos derechos que podemos asociar con el derecho a la ciudad. Por ejemplo, recientemente llevamos a cabo una investigación sobre el impacto de la infraestructura judicial en el sostenimiento de las denuncias de las mujeres víctimas de violencia, cuyos principales resultados pueden ver en un artículo escrito por Alumine Moreno y Roberta Ruiz en el libro. También indagamos sobre los efectos extendidos de la cárcel en las mujeres que acompañan a personas privadas de la libertad. También tenemos un artículo en este libro sobre ese tema de Laura Macarrone de ACIFAR. Por otro lado, también recibimos múltiples pedidos para analizar las dimensiones de género en los casos que se tramitan en la ciudad que tienen que ver con el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho de acceso a la justicia inclusive. Entonces, en todos estos casos nosotros podemos identificar qué aspectos diferenciales o qué impacto distinto tiene sobre las mujeres el ejercicio de estos derechos. Bien, entonces, en este sentido, lo que advertimos, y por eso decidimos compilar este libro, es que los modos en que habitamos, transitamos, nos movemos o disfrutamos de la ciudad no son neutrales. No es lo mismo ser un varón profesional que una mujer con un trabajo y responsabilidades de cuidado o una persona con discapacidad. Esta idea queda muy claramente plasmada en el primer capítulo de este libro, en el que se narran en primera persona las experiencias de habitar la ciudad desde la diversidad sexual, racial, la vejez, la discapacidad y la situación de calle. Bien. Como podrán ver, el libro en su índice está organizado en verbos, en acciones de cada uno de nosotros que podemos realizar en nuestra vivencia de la ciudad. Así, los capítulos están organizados en habitar, transitar, cuidar, disfrutar, reclamar y recordar. Cada uno de estos verbos señala para nosotras aquellos aspectos claves y diferenciales de la experiencia urbana a partir del género. Desde la justicia de la ciudad se ha trabajado históricamente sobre el derecho a la ciudad en términos generales. Sin embargo, nosotras venimos a aportar una mirada desde el género en clave interseccional, un concepto que recogemos del feminismo, de la interseccionalidad, y que tiene que ver con esto, con analizar no solamente por desde la mirada de la identidad de género, sino también las múltiples vulnerabilidades que intersectan con el género que hacen la vivencia de la ciudad diferente. No es lo mismo, como dije antes, la vivencia de la ciudad para las personas trans, para las mujeres migrantes, para quien vive con una discapacidad, etc. Bien, bueno, más allá de señalar este impacto diferencial, el libro propone debates y reconoce buenas prácticas sobre cómo transformar la ciudad con ideales de justicia, igualdad e inclusión. También da cuenta de aquellos recursos con los que ya cuenta el propio Poder Judicial para acompañar este proceso. Hay un artículo que es reclamar, un capítulo que es reclamar, en el que van a encontrar todas estas experiencias. Por ejemplo, la veo a Julieta Costa Díaz, hay un artículo de Julieta Costa Díaz sobre el Centro de Justicia de la Mujer en los barrios. Bien,
En definitiva, quisimos presentar las problemáticas en relación con el transporte, la vivienda, la seguridad, el uso y disfrute del espacio público, el activismo y la protesta social, así como brindar herramientas posibles para mejorar las condiciones de vida de quienes vivimos en la ciudad, todas las personas que vivimos en la ciudad. Bueno, esperamos sinceramente que disfruten de la lectura del libro, así como nosotras disfrutamos compilándolo. La verdad es que encontramos muchas personas que están trabajando la temática de la ciudad desde una perspectiva de género. Todas aportaron unos artículos súper interesantes. Es muy variado el libro, van a encontrar, no sé, aspectos sobre la fiesta, aspectos sobre el transporte, aspectos sobre maternidades en situación de calle, que es un artículo interesantísimo que a mí me pareció muy destacado, que lo va a comentar Daniela más adelante. Y bueno, nada, esperamos que lo disfruten. Le voy a dar la palabra ahora al titular del juzgado número 2, contencioso administrativo y tributario de la ciudad, Roberto Gallar. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos, todes. Una alegría estar acá compartiendo el nacimiento de un libro. Siempre es lindo compartir el nacimiento de un libro y sobre todo cuando el libro es un libro desafiante desde su título. Es un libro que invita a una discusión sobre la ciudad, sobre esta ciudad y sobre otras ciudades latinoamericanas y europeas, pero básicamente podemos focalizar en nuestra ciudad. Y en realidad es un texto que es tan completo y tiene tantas aristas, porque tiene 31 trabajos, distintos todos, que presentar esto en 10 minutos era como una tarea imposible. Entonces elegí un término, una palabra que creo que de alguna forma es un denominador común en varios de ellos, que es el tema de la neutralidad, o sea, poder pensar la ciudad en clave de neutralidad. Y para esto los invito a hacer un pequeño recorrido sobre el tema de la neutralidad, que es un tema que a mí me interesa sustantivamente. Primero porque fuimos formados históricamente en una matriz colonial y en nuestra matriz tenemos muy incorporado el concepto de la neutralidad como esa suerte de adjetivación prolífica de los historiadores, ¿no? El buen historiador es el historiador neutral. Muchos de ustedes recordarán seguramente en sus clases de secundaria que le decían el buen historiador es aquel que trae los hechos tal cual fueron, ¿no? Parecía que no podía ni tocarlos, tenía esa capacidad de ir y venir con los hechos tal cual fueron. Neutral, objetivo, neutral y objetivo. Quiere decir que no asumía ningún tipo de posicionamiento sobre lo que le tocaba analizar. Y eso, con el correr de las décadas, se transformó en algo absolutamente falso y se descubrió su falsedad. Desde los inicios del revisionismo hasta la fecha, se cuestiona totalmente esta suerte de categoría del buen historiador. Y podríamos traer un ejemplo que atañe mucho a este evento, que es el de María Remedios del Valle, ¿no? La mujer afro, madre de la patria, capitana del ejército de Belgrano, que si uno la analiza tal cual como la trajo Bartolomé Mitre con la historia oficial, era una mujer que acompañó a los soldados para darles agua. Queda reducida a su más mínima expresión. Y si analizamos en profundidad y con un criterio revisionista, fue una mujer afro, liberta, potente, que asumió el rol que era reservado a los hombres, que luchó en el frente, que descolló con su capacidad de combate y que vivió casi todos los años de su vida después de esas peleas patrias en la miseria. Y mucho tiempo después, casi antes de morir, fue mínimamente reconocida.
Y hoy, aún hoy, donde su onomástico tiene una representación para la comunidad afro en nuestro país, etc., pero aún hoy no tiene una calle de la ciudad con su nombre. No hay una sola calle que sea Remedios del Valle. El historiador neutral, Bartolomé Mitre, la poco menos que calificó como una guatera. Y después pasamos a la justicia, donde también el terreno de la neutralidad tiene una gran vigencia. Somos formados aún hoy en la idea de que el buen juez es objetivo, imparcial y neutral. Y algunas partes de esas afirmaciones pueden ser ciertas, pero otras no. Esa afirmación es una afirmación claramente liberal, en donde se iguala a todos y a todas como si realmente fueran, en lo ontológico, en el plano de la realidad, iguales. Y se los trata como iguales. Y ya el derecho crítico lo decía hace muchas décadas, que tratar como iguales a los distintos es reproducir desigualdades. Y entonces tenemos, por ejemplo, un caso en el que me tocó actuar, que es el caso Arando, por ahí alguno de ustedes lo conoce. Un caso en donde el colega que me precedió rechazó in limine la acción, diciendo que una persona trans no tenía ninguna condición especial como para poder pedir una vivienda digna, que estaba en iguales condiciones que el resto de la población y que tenía que arreglarse por sus propios medios. Felizmente la Cámara de Apelaciones revocó ese fallo y reasignó juzgado y me tocó el tema a mí, ¿no? Y un tema que realmente es sensible, un tema en donde quedan clarísimas las pautas discriminatorias sobre las cuales opera nuestra sociedad y sobre cómo el Estado tiene que asumir, si quiere realmente forjar, como dice el texto, una sociedad justa e inclusiva, tiene que asumir políticas de discriminación inversa, reconocer la asimetría, reconocer la desigualdad y poder complementar a aquellas personas que necesitan ser complementadas para poder tener un proyecto de vida digno. Como verán, la historia no es neutral y la justicia tampoco. Y entonces acá en el texto nos preguntamos si el diseño de la ciudad, si la ejecución de ese diseño son neutrales. ¿Hay neutralidad en las políticas de la ciudad, en las políticas públicas? ¿Hay neutralidad en la determinación de los espacios iluminados o no iluminados, de la accesibilidad de las personas que tienen problemáticas específicas, de la apertura efectiva de los tribunales, porque en definitiva no es solo proclamar que hay acceso a la justicia, es realmente cómo hacemos para que la justicia llegue hacia aquellos que no pueden ni siquiera pagar un pasaje de subte o de colectivo para llegar a un tribunal, o pasarse 5 horas esperando que alguien los atienda. Entonces, el libro propone, en estos verbos a los que se refería, Bárbara, propone que analicemos esa conjugación de los verbos, ¿no? Esto de habitar. ¿Cómo habitamos? ¿Para qué habitamos? ¿Con qué posibilidades habitamos? ¿Cómo transitamos? ¿Cómo nos divertimos? Ella lo decía, y esto es un tema que parece trivial, pero todos tenemos derecho al ocio y a la recreación. Sin embargo, es una ciudad que lamentablemente está pensada para que los que puedan pagar tengan acceso al ocio y a la recreación, porque todo está intermediado, concesionado, dificultado en muchos aspectos. Y entonces se hace difícil. Yo hace rato que no veo, por ahí es un problema mío de desinformación, pero en algunas épocas había ferias populares con recitales masivos donde venían cantantes de distintos países, inclusive de nuestro país, y llenaban las plazas y íbamos todos y disfrutábamos del espacio público. Yo no lo veo más, digo, por ahí es un problema mío, pero yo no lo veo más. Y eso nos está hablando de un diseño de ciudad.
de un diseño de ciudad donde se dice, bueno, si vos tenés recursos, pagás un acceso a algún lugar y podés disfrutar de eso. Y si no tenés, te quedás en tu casa. Y en eso, obviamente, la lectura de los sectores históricamente discriminados, como es claramente el sector de la mujer, cobra una virtualidad extrema. O sea, porque cuanto más pautas de discriminación, peor es el resultado que se obtiene en la ciudad. Y hay discriminaciones simples y compuestas. No es lo mismo la mujer discriminada que la mujer pobre discriminada. No es lo mismo la mujer pobre discriminada que la mujer pobre, discriminada y racializada. Cuanto más agregamos componentes a la discriminación, peor es el resultado que obtenemos en una ciudad que excluye. Entonces, yo para terminar, porque si no nos echan o me echan, los invito a leer el texto, me parece que enriquece, me parece que invita a discutir. Y por último quiero decirles que después de 25 años en el ejercicio de la magistratura, ratifico algo que pensaba desde el comienzo, y es que el derecho siempre viene después. Y en la justicia podemos solo solucionar algunas cosas que son muy puntuales, muy focalizadas. La solución integral de estos temas es en el espacio, es en la calle, es en el territorio, es en la pelea política. Ahí está la solución verdadera. Nosotros venimos después, somos simples burócratas de la justicia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Daniela Camozzi, una de las fundadoras de No Tan Distintes, integrante del proyecto La Madre que no fui, de la editorial Abduciendo Ediciones. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Ante todo, decir que el artículo que escribimos, comentar justamente que es una autoría plural, que lo escribimos con Florencia Montespáez y con Paula Mileone, de No Tan Distintes, y está atravesado por un libro que escribió Flor, que se llama Acompañar es político, ensayo transfeminista sobre la situación de calle, que no llega a desarrollar este tema de las maternidades y de cómo abordamos las maternidades en situación de calle en la organización, porque da un panorama de los 15 años que cumplimos. En realidad hay una organización antecesora, así que son 18 años ya, pero como No Tan Distintas, son 15, y nuestro lema actual es insistir, militar acompañando, seguir insistiendo. Así que el verbo insistir lo puedo poner humildemente de postdata y de subtexto, si quieren, a todos los otros verbos tan importantes que organizan este libro, que recién está en mis manos hoy y que ya querría estar leyendo. Veo que está Jor mencionada, que escribió un artículo que no sé si está hoy acá, pero que justamente habla también de la situación de calle, y ella participa de La Madre que no fui. Ahora les voy a contar un poquito cómo nos organizamos. Y está Luz aquí presente, que es una compañera del área del trabajo social, que todos los miércoles está ahí presente también. Digo miércoles porque, bueno, nuestro trabajo es muy situado, ¿no? Los martes y jueves hacemos una cosa, los miércoles hacemos otra. Todo el tiempo estamos haciendo acompañamientos, porque, bueno, acompañar, dice Flor, es una forma de vivir y de luchar. Para nosotras ya no sabemos hacer otra cosa, así que somos una organización un poco rara porque, bueno, yo creo que a todas las organizaciones sociales se les impone esto de que ya es una forma de vivir, ¿no? O a muchas. Pero tiene que ver con esto de que somos amigas y amigues también de nuestros compañeros, así que estaba preocupada por ver si llegaba Luz y encontraba la sala Storni, y bueno, y más tarde vamos a leer poemas por Zona Futura, así que si se quedan en la feria nos van a encontrar por ahí. También quería decir que recién cuando mencionabas a Remedios, en el artículo no lo dice, en un artículo no se puede decir todo, en un libro tampoco, ¿no? Y en una presentación a veces es lindo contar todo ese contenido que quedó afuera de este continente, que seguramente van a poder después leer.
y que creo que abre muchas puertas y muchos puentes para conocer lo que estamos todos haciendo y que no será una política estatal en muchos casos, pero que sí para nosotras es una política pública, ¿no? Aunque no tengamos financiamiento del Estado tampoco. Tenemos una biblioteca transfeminista que se llama María del Valle Vicenta y siempre que decimos su nombre nos resuena Remedios, porque inventamos como una prócera, ¿no? Es muy conmovedor porque es el nombre combinado de compañeras que han muerto en estos años y que quisimos y queremos mucho, y que las recordamos especialmente en estos 15 años. Y hay muchas Marías. Ahí está María Barreiro, María Verón, María Ibarra, que fue la primera en un enfrentamiento terrible en la 31, cuando cambiaron los punteros ahí, cuando subió Macri, por ahí se acuerdan de esas balaceras y de esa tragedia que hubo en ese momento. Y el tema de las maternidades en situación de calle tiene que ver con acompañamientos que hacemos desde aquella época, desde Retiro, desde esa primera organización antecesora, y al principio no tenía un nombre el proyecto, pero siempre era estar un poco como Cassandra, viendo segundos antes lo que iba a pasar y sin poder hacer nada al respecto, que era que el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes interviniera separando a las compañeras de sus hijos, hijas. Algunos de esos chicos y chicas ya están cumpliendo 18 años y seguimos en contacto, nos buscan, vienen, algunos pueden incluso, y estamos en eso, el proyecto deviene al punto de que estamos acompañando a esos adolescentes, ¿no? Pero ante todo, pensar en un enfoque transfeminista, como les decía, para nosotras le damos una concepción bastante amplia a ese significante. Para nosotras es transfeminismos interseccionales, es abordar desde ahí como vínculo, aunque no todas seamos trans, pensar las maternidades trans, las mapaternidades, pensar en este acceso a la justicia, cómo hacemos para poder aparecer en los expedientes, con qué abogados están dispuestos a patrocinar. Nos va muy bien con el patrocinio jurídico gratuito de la UBA. Son grandes compañeros que entienden muy bien y nos esperan y saben que a las compañeras les cuesta mucho ir y explicar en qué andan, de qué la va el tratamiento y todos los requisitos que pide el Consejo, que son muy difíciles de cumplir para ellas. En el artículo lo decimos que en todos estos años no hay ningún caso que directamente de restitución, ¿no? Pero sí hay mucha lucha. Entonces uno de los conceptos que van a encontrar es el de duelar en lucha. Es el de, bueno, no puedo quizás recuperar a mi hijo, pero puedo ayudar a criar a otro hijo en la madre que no fui. Y el no está entre paréntesis. Porque en este devenir que les contaba, muchas compañeras tienen otros hijos y sí los pueden criar. Y les insistimos que vengan los miércoles al espacio, porque es un espacio de reflexión, un espacio de escucha, un espacio donde no te juzgamos, si no pudiste ir a la audiencia, si... Bueno, por supuesto, también pasa que no... La justicia lamentablemente habla con su discurso y con su lenguaje y las compañeras no entienden lo que les están pidiendo muchas veces, ¿no? Así que ahí nos ordenamos, nos organizamos, nos encontramos, vamos todas las veces que podemos y cuando no podemos charlamos sobre esa dificultad, la politizamos, la colectivizamos y armamos un registro de todos esos hijos, hijas, hijes con los que no podemos estar. Armamos legajos un poco artísticos, con fotos cuando hay, con cartas que se mandan aunque no puedan llegar a destino. Luchamos en algunos expedientes por un concepto que es que no es nada nuevo, pero que tiene que ver con ver la posibilidad de que haya, por supuesto, el derecho a la identidad.
me está costando encontrar las palabras ahora para exactamente lo que quiero decir, pero lo intentamos plasmar. Por supuesto fue enseguida rechazado, ¿no? Porque las adopciones, estoy hablando del momento en que las niñas quedan en situación de adoptabilidad. No hay recepción del otro lado para poder pensar en... Me estoy enterando ahora de algunos casos muy maravillosos donde sí, las familias adoptantes están incorporando nuevas formas de pensar que es adoptar, ¿no? Pero digamos que estamos como desde ese lugar militando y acompañando a esas mamás que no pudieron criar, que no pudieron ir y que siguen siendo madres en ausencia y que hacen ese duelo colectivamente con nosotros. Creo que podemos después cualquier cosita seguir charlando y tiré un montón, perdón, de cosas. Había dicho que era verborrágica y que alguien me interrumpiera, así que doy la palabra. Entonces, en 8 minutos te daba 2 míos. Ay, qué lindo. No, igual, no te preocupes, gracias. Pero queda abierto, como digo, hay tanto para decir y para compartir que espero que este libro, con tanto conocimiento, con tantos saberes populares, académicos, territoriales, de todo tipo, nos va a acompañar también en nuestras luchas. Bueno, muchas gracias. Perdón, quedé como la mala de la película, pero me había pedido que le avise porque... Sí, porque estuviste muy bien. Muchas gracias, perdón. Bien, ahora le doy la palabra a Celeste Fernández, codirectora ejecutiva de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, autora de uno de los artículos también. Bueno, muchas gracias a todos quienes organizaron este evento por la invitación a este espacio y también a formar parte de esta obra maravillosa. Y muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Un poco mi idea es esbozar algunas de las ideas que traigo en el artículo vinculadas al derecho a la educación inclusiva y pensar un poco juntos, reflexionar sobre por qué la educación inclusiva tiene que ver con pensar otras formas de habitar la ciudad y con crear comunidades más justas e inclusivas, ¿no? Un poco nosotros entendemos el derecho a la educación inclusiva como un derecho humano y como una perspectiva pedagógica que parte de, yo diría, 3 pilares fundamentales. Uno, que todas las personas pueden aprender si se generan las condiciones pedagógicas para que eso ocurra. El segundo, no solamente todas las personas pueden aprender, sino que todas las personas tienen que aprender juntas en los mismos espacios. Y el tercero, que la educación es de mayor calidad cuando abraza la diversidad, ¿no? Cuando abraza lo plural. Eso genera no solamente mejores condiciones para lo social, digamos, sino también desde el punto de vista académico. Entonces, un poco, ¿qué implica esto en los hechos? Implica que luchamos contra toda forma de segregación. Consideramos que en el caso de las personas con discapacidad, que son uno de los colectivos que tiene un sistema específico, las escuelas especiales, desde nuestro punto de vista, son una modalidad segregada de educación, más allá de las intenciones que tengan quienes trabajan en ellas. No es una consideración sobre. Entonces, un poco, y que estar en las escuelas, el sistema llamado común, digamos, pues se llama así la modalidad, justamente tienen que estar ahí con sentido, tienen que poder aprender, participar y progresar en condiciones de igualdad. Y eso implica el despliegue de toda una gama de apoyos, implica transformaciones en la infraestructura escolar, en el transporte escolar, en las currículas, en los modos de enseñar, en los modos de evaluar, ¿no? Hay como, justamente la perspectiva de la educación inclusiva tiene que ver con hackear esa pedagogía normalizadora a la que nos habituamos, ¿no? Digamos, esta idea de construir un poco las bases homogeneizantes sobre las que se construyeron nuestros sistemas educativos hace ya muchos años y que pese a todos los cambios que han tenido, siguen como anclados un poco en esa mirada con un modelo estandarizado de estudiante en la cabeza. Entonces, la educación inclusiva tiene que ver con entender que la heterogeneidad es parte de las sociedades, es parte natural de las sociedades y como tal tiene que estar reflejada en las aulas. Y si bien hay muchos tratados internacionales que hablan del derecho a la educación sin discriminación, en definitiva la educación inclusiva tiene que ver con eso,
El primer instrumento jurídicamente vinculante que lo reconoció como derecho es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esto tiene que ver con que el concepto de educación inclusiva sale del propio movimiento de personas con discapacidad, porque eran, digamos, el grupo que tenía como este subsistema segregado, ¿no? Que es algo que no pasa en el caso de otros colectivos, entonces viene de ahí. Pero luego fue evolucionando, digamos, toda la doctrina en relación con este tema, y hoy quienes trabajamos esto, estamos todos muy convencidos de que en realidad es un derecho de todos los niños y niñas que por alguna razón han sido excluidos, que no entraron en ese modelo de estudiante, en ese estándar de estudiante que los sistemas educativos definieron, ¿no? En ese modelo de éxito. Y en ese sentido es para todos los niños que son etiquetados como distraídos, los que tienen bajo rendimiento, los que, entre comillas, no están para esta escuela, ¿no? Digamos, el derecho a educación inclusiva busca atraer a todas esas identidades, ¿no? Y también, me refiero a las personas excluidas por cualquier razón, no por orientación sexual, identidad de género, condición socioeconómica, procedencia geográfica, la razón que sea. Y también es un derecho de todos los niños y niñas que no enfrentan situaciones de exclusión en las escuelas, porque todos los niños y niñas tienen el derecho a aprender en espacios que reflejen la diversidad que es propia de toda sociedad, ¿no? Digo, que es a donde van a salir luego, ¿no? a la vida. Y en este sentido, la educación inclusiva implica la construcción de un tejido social diferente, ¿no? Es el mejor antídoto contra la discriminación, y es la mejor manera de construir sociedades más justas e inclusivas, ¿no? Entonces, implica habitar la ciudad de otra manera y ejercer otro tipo de ciudadanía, justamente porque, y esto está muy estudiado, es la perspectiva de la educación inclusiva es la que produce mejores resultados académicos y sociales para las personas, y también comunidades que en lugar de tenerle miedo a la diversidad, y esto pasa mucho con la discapacidad, ese rechazo, esa cosa que vemos mucho y que viene esta mirada capacitista, ¿no? El capacitismo como así como hablamos de sexismo, machismo, racismo, clasismo, hablamos de capacitismo, ¿no? Cuando vemos prácticas que se inspiran en ese sistema de creencias que postula que hay cuerpos y mentes más valiosos y otros menos valiosos, ¿no? Que jerarquiza los modos de existir de las personas. Entonces, un poco el artículo lo que hace es explorar algunas de las barreras que hay, tanto para el ingreso a las escuelas regulares, como para la permanencia. Y vemos mucho que los niños, el artículo focaliza en discapacidad porque es un colectivo que enfrenta ciertas formas de violencia específicas, que creemos que las tradiciones pedagógicas asociadas a la inclusión educativa no siempre problematizan lo suficiente. Hay mucho escrito sobre inclusión en el sistema educativo, pero a veces hay menos sobre discapacidad, y todavía esas cosas que no se naturalizan con algunos colectivos se las siguen naturalizando con las personas con discapacidad, ¿no? Determinadas formas de exclusión que uno dice, che, con otra persona o otro colectivo nunca lo harías, o nos parecería un escándalo, y sin embargo con este grupo sigue pasando. Entonces, ahí vemos familias que peregrinan, literalmente pasan por decenas de escuelas, tengo casos de 30, 40, 50 escuelas, literalmente, a la espera de una que les abra las puertas y que les diga tu hijo o hija es bienvenido acá. Y cuando las personas logran ingresar a ese sistema, tampoco está todo dicho, porque pueden venir más barreras para la continuidad en las escuelas, ¿no? Entonces, ahí hay que iniciar todas unas luchas para que no se reduzca la jornada, para que la persona pueda estar en todas las materias, para que también sea invitada a participar en las actividades extracurriculares y sociales, básicamente para que su existencia en esa escuela no sea considerada un acto de caridad, sino que la persona sea vista como una alumna legítima de esa institución. Entonces, con este grupo lo que pasa mucho es que, digamos, la segregación por ahí no está en acto, pero está en potencia, ¿no? Como que siempre latente esa idea de yo estoy acá, pero en cualquier momento me puedo ir. Y eso es como contrario a la misión misma de la educación, ¿no? Cuando no respetamos el derecho a la educación inclusiva,
yo pienso que no estamos respetando la misión de la educación. O sea, una educación que enseña a excluir es una contradicción en los términos, es un oxímoron, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, un poco el artículo explora algo de eso, explora también las barreras para el egreso. Muchas veces las personas con discapacidad se quedan atrapadas en el sistema educativo porque tuvieron proyectos pedagógicos individuales y no se les dan títulos, entonces no pueden continuar estudiando. Entonces, esta idea de el sistema educativo poniendo techos, ¿no? Una cosa también muy contraintuitiva, y diciéndoles a las personas hasta dónde pueden llegar. Y sobre todo cuando, y esto también que les decía antes como del doble estándar, bueno, esto que pasa de la educación secundaria es obligatoria en nuestro país para todas las personas, y sin embargo el propio sistema deriva a las personas a escuelas especiales que no tienen nivel secundario o les impide titular cuando están en escuelas regulares, o estamos diciendo que la educación es obligatoria para todas las personas, entonces, y el propio sistema dice que no. Entonces todas esas contradicciones son algo de lo que explora el artículo. También trae algo del rol del Poder Judicial. Nosotros tenemos dos casos que... Gracias. Era necesario el papelito. Tenemos dos casos que fueron exitosos y en donde la justicia de la Ciudad de Buenos Aires entendió como la esencia de este derecho y bueno, cumplió su misión. Entonces, bueno, es básicamente... Es un poco lo que les quería transmitir. Y básicamente que pensar otras formas de habitar la ciudad es también pensar la escuela como el espacio en el que tiene que ocurrir lo que queremos que ocurra en la comunidad, ¿no? Digamos, si en la escuela no pasa lo que queremos que pase en la comunidad. Entonces, si queremos una sociedad que valore la diversidad, la escuela tiene que empezar por defenderla. Si queremos una sociedad no capacitista, la escuela tiene que empezar que las personas con discapacidad, tiene que enseñar que las personas con discapacidad importan y aportan, ¿no? Entonces, bueno, nada, necesitamos que las personas con discapacidad en la educación y en otros ámbitos sean reconocidas por los demás, que su existencia, su vida, sus intereses sean vistos, que su modo de ser, de pensar y de sentir estén presentes y sean valorados, porque en definitiva solamente si crecemos juntos aprendemos a vivir juntos. Y aprovecho solamente para pasar un segundo, un chivo, que es que en el libro también hay otro artículo escrito por personas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que tiene que ver con analizar las brechas de género en el acceso a los alquileres. Así que también no tengo tiempo para desarrollar ese, pero también los invito a leerlo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Celeste. Ahora le damos la palabra a Genoveva Ferrero, titular de la Secretaría de Administración General y Presupuesto del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Siempre soy muy honesta y Diana me conoce. Primero felicitarte, Diana, Marilú, quienes conducen el Observatorio de Género del Poder Judicial. A Bárbara, a Celeste y a Tamar por esta obra. El observatorio tiene una característica para mí, quizás no se lo dije nunca a ellas. Ellas son muy técnicas, aparte de militantes. Ellas son personas que escriben bien, que saben, son estudiosas. Yo entiendo que quizás esto les parezca un poco redundante. Yo trabajo hace 20 años en la administración pública, desde muy chiquita. Y la verdad que cuando vos te topás con gente que realmente estudia, va a los temas a fondo y aparte tienen compromiso y militancia, puedas coincidir o no, admiras a esas personas. Entonces, ser la secretaria de administración de un observatorio de género con personas de la envergadura de Diana, y para mí es un orgullo y es un desafío. Esta mesa también es un desafío para mí y yo tuve cerca de 7 presentaciones en la Feria del Libro, mañana tengo la última. Y generalmente los distintos libros que me pidieron que venga a acompañar, amigos, gente querida, eran todos temas que generalmente los manejaba, ¿no? Y este es un tema que a mí me atraviesa y me cuesta en muchos sentidos muchas de las cuestiones. ¿Qué me cuesta? Me cuesta leer un montón de títulos, ver que son historias de vida, ver que detrás de esas historias de vida hay dolor. Y yo recién pensaba
cuando hablaba Celeste, a mí no me convocaron a escribir, soy la secretaria de administración, lo entiendo, no sé si hubiese podido escribir, porque hubiese tenido que contar la historia de tener que ir a 15 escuelas siendo mujer blanca de situación económica alta, secretaria de administración con un padre que me solucionó generalmente muchos aspectos de mi vida, y tuve que ir a 15 escuelas para conseguir la vacante de mi hijo. En ese momento no había mujer blanca económicamente, no había nada que me diera la vacante de mi hijo para primer grado. Entonces, me encantó escucharte, Celeste, sabes de nuestra lucha también, gracias por su lucha en el fallo de López Vergara y nosotros en esa ley luego de ese fallo, nosotros el año pasado militamos una ley de vacantes para escuelas privadas que sea transparente, que sean públicas esas vacantes en escuelas privadas. Así que, en primer lugar, felicito los 31 artículos, respeto a todas aquellas y aquellos autores de esos artículos y acompaño el dolor de esos artículos, porque como decía, solo quien transita una situación de dolor, de segregación, puede entender qué se siente. Seguramente mucha gente puede ser empática conmigo, pero ninguna sabe a carne propia qué se siente que no conozcan a tu hijo y te digan que no hay vacante, ¿no? Que ni siquiera lo conozcan. Entonces, en primer lugar eso, mi respeto a todos los que escribieron estos artículos. Y después, avanzando un poquito más, quería resaltar dos frases del prólogo de las chicas de la presentación, no de la presentación de las tres chicas. Primero, esta noción de ciudad justa e inclusiva, que aparece como referencia fundamental para pensar democráticamente las ciudades, tanto en su diseño como en sus servicios. Creo que es a lo que todos aspiramos. Y creo que esa ciudad justa e inclusiva tiene que ver con la mirada y con la sensibilidad que quienes, y me hago cargo, tenemos la posibilidad de dirigir y de tener una cuota de poder político para pensar estas ciudades justas e inclusivas. Y dicho esto, a través de estos artículos buscamos no solo mostrar los obstáculos, sino también poner en valor las estrategias de resistencia y las propuestas colectivas. Yo de esta frase me quedo con las propuestas colectivas, que es mi rol, ¿no? Que es mi rol como administradora, que es mi rol como política, si quieren, de esta ciudad hace más de 20 años. Seguramente, más allá de la posición, y lo decíamos el otro día en otro panel, y lo hablábamos con Diana, más allá del partido político y de la ideología, de la lógica de los funcionarios que queremos que todos podamos vivir en igualdad de oportunidades, que a ninguna mamá se le niegue una vacante, que a ninguna mujer se le niegue su acceso a un puesto laboral por su condición. Así que desde ese lugar y desde esa mirada, y ya son 6 años que transitamos juntos, me van a tener siempre militando y luchando porque todos y todas tengamos un lugar en esta ciudad. Gracias.